Yo voy de regreso a clases. Yo voy a seguir aprendiendo más. Yo voy a clase otra vez para graduarme con honores. Yo voy a seguir apoyando a mi nieto. Y yo también voy. Sí, vamos de regreso a clase con más ánimo, porque salvamos el año escolar y lo estamos haciendo muy bien. Este 7 de enero estaremos juntos de nuevo. Para seguir aprendiendo en casa y continuar nuestra educación en familia. Regresamos todos a clase de manera divertida. Y lo más importante, preservando la salud. Sin arriesgar la familia. Te esperamos. Yo voy. Yo voy. Yo también voy. Y yo también voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Y yo también voy. Aprendemos en casa preservando la salud. Ministerio de Educación. Bienvenidos y bienvenidas, estimados estudiantes. Soy la maestra Scarlett Rincón y este martes seguimos aprendiendo desde casa. Les aseguro que se van a divertir y van a adquirir los conocimientos necesarios para su educación. Hoy aprenderemos en lengua española todo sobre la nota de opinión, que dentro de los textos argumentativos es una opinión muy personal que expresa el punto de vista del autor. Aquí desarrollaremos sus características. En Ciencias de la Naturaleza aprenderemos mucho más sobre el cambio climático y sus efectos en la biodiversidad. Analizaremos el efecto invernadero y su impacto en el medio ambiente. Y en francés nos toca aprender a utilizar los artículos definidos e indefinidos y también los artículos partitivos. Les recuerdo que deben tener a mano su cuaderno, lápiz o lapicero para tomar notas, ya que estas clases les serán de gran ayuda en la realización de las actividades que les propone su cuadernillo. Pues a la clase que ya es hora. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador.
Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. ¿Sabes de dónde proviene el término argumentación y cómo surgió? En la clase de hoy trabajaremos un tema que tiene mucho que ver con el término argumentar. Así que prepárate porque ya vamos a iniciar. Les doy una cordial bienvenida a este encuentro para compartir lengua española con su maestra Scarlett Rincón. En la clase de hoy conoceremos qué es una nota de opinión, su función, estructura y característica argumentativa, que nos será útil para diferenciar los diversos valores sociales y familiares que tenemos como integrantes de una comunidad. Te recuerdo que es importante que tengas a mano tu cuaderno, lápiz o lapicero para que escribas lo más importante de la clase, ya que esto te ayudará a aprender y será también de importancia para aplicarlo en tu vida diaria. Además, para esta semana, tu cuadernillo te propone crear un artículo de opinión acerca del tema de los valores y que compartas dicho artículo con tus familiares. En manos del Señor ponemos nuestra clase, para que Él nos conceda sabiduría y podamos desarrollar nuestro encuentro. Así es que, con la alegría de este nuevo año que ponemos en manos de Dios, iniciemos. Al inicio de esta clase, les hablé de la argumentación. Pues le cuento que la argumentación proviene del latín argumentum, argumentionis. La argumentación surgió como uno de los recursos que los griegos empleaban para tomar decisiones políticas en las polis, que eran estados de la antigüedad, organizados como una ciudad. La importancia de la argumentación ha sido tal en la historia de la filosofía y de la política que aún hoy se sigue estudiando. ¿Han escuchado ustedes hablar de una nota de opinión? Si es así, excelente. Hoy abundaremos sobre este tema. Pero, ¿qué te parece si iniciamos conociendo qué es una nota de opinión? La nota de opinión es un texto argumentativo que se caracteriza por presentar el punto de vista personal del autor sobre algún tema de actualidad. Este puede ser publicado en un periódico o revista y tiene como función expresar opiniones o rechazarlas con el fin de persuadir a un receptor. En lo anteriormente expuesto, podemos resaltar que la nota de opinión
es un texto argumentativo, presenta un punto de vista personal de un autor, debe ser acerca de un tema de actualidad, puede ser publicado en periódico o revista y tiene como función persuadir expresando o rechazando alguna opinión. Ya que conoces qué es una nota de opinión, conozcamos sus características y para ello quiero que tomes nota en tu cuaderno. Las características de la nota de opinión son las siguientes. Número 1. El nombre del autor, que este siempre debe aparecer. Número 2. El tipo de texto, que puede ser esporádico o ser parte de un espacio de un editorial, denominado columna de opinión. Más adelante conoceremos qué es una columna de opinión. Número 3. El tema a tratar, que puede ser lo más variado siempre y cuando sea de un hecho de actualidad. Característica número 4. El titular, que debe ser original y lograr captar la atención del lector. Número 5. Objetivo, que consiste en brindar una mirada personal del autor para despertar la conciencia crítica del lector. Característica número 6. El público interesado, que suele ser muy amplio, no necesariamente especializado en el tema. Y la número 7, que es el análisis de opinión, que debe contar con argumentos y fundamentos. Es sumamente importante conocer estas características al momento de elaborar la nota de opinión. Ya que conoces el significado y las características de la nota de opinión, vamos a conocer su estructura y quiero que tomes nota de dicha estructura en tu cuaderno. La nota de opinión posee la siguiente estructura. Primero, tiene un título. Repito, tiene un título. Este identifica de manera clara el tema analizado y debe ser atractivo para el lector. Segundo, posee una introducción. Número 2, posee una introducción. Aquí se detalla la información más relevante de manera resumida, para situar en contexto al lector. Número 3, el cuerpo. Número 3, el cuerpo. Desarrolla el análisis del autor propiamente dicho, con argumentos y ejemplos. Y por último, tenemos la conclusión. Repito, la conclusión. En esta se detalla un resumen del análisis del autor o puede ser una frase breve que invite a la reflexión. En estos momentos te invito a que compartamos el siguiente ejercicio para comprobar lo que hemos aprendido hasta el momento. El ejercicio consiste en que tú deberás completar con una palabra las siguientes afirmaciones que te daré. Las palabras a utilizar son nota de opinión, nota de opinión, el cuerpo. Repito, el cuerpo. Y la palabra titular. Repito, titular. Comencemos con las afirmaciones. Número 1. Es un texto argumentativo que se caracteriza por presentar el punto de vista personal de un autor sobre algún tema de actualidad. Repito nueva vez la afirmación. Es un texto argumentativo que se caracteriza por presentar el punto de vista personal de un autor sobre algún tema de actualidad. Es la nota de opinión. Muy bien. Continuemos con la afirmación número 2. En esta parte de la nota de opinión se desarrolla el análisis del autor propiamente dicho, con argumentos y ejemplos. Repito la afirmación.
En esta parte de la nota de opinión se desarrolla el análisis del autor propiamente dicho, con argumentos y ejemplos. Hablamos del cuerpo de la nota de opinión. Muy bien. Afirmación número 3. Debe ser original y lograr captar la atención del lector. Repito, debe ser original y lograr captar la atención del lector. Estamos hablando del titular. Muy bien. Si has contestado de la manera correcta, felicitaciones. Bien, recapitulando algo que habíamos dicho anterior a este ejercicio, quiero que compartamos una nota de opinión autoría de Sara Pérez. En ella vamos a identificar la estructura, título, introducción, cuerpo y conclusión. El título de la nota de opinión es La responsabilidad debe ser de todos. La responsabilidad debe ser de todos. Continuemos con la introducción. En los últimos tiempos, hemos visto cómo la sociedad demanda que cada familia sea responsable del cuidado y la educación desde la casa. Ahora vamos a continuar con el cuerpo de la nota de opinión, que es la parte más larga. Aquí se presenta en el segundo y tercer párrafo. La responsabilidad es un valor que todo ser humano debe cultivar, fomentar y poner en práctica, por lo que en cada familia debe existir esa preocupación de enseñar ese valor, para fomentar en niños, jóvenes y adultos el interés por el bienestar de la sociedad. En adición a esto, se debe tener en cuenta el gran desafío de los hogares dominicanos frente al entorno que les rodea. Un elemento importante son los antivalores que influencian negativamente, provocando una lucha entre lo que deben ser y lo que no. Pasamos a nuestro último párrafo de la nota de opinión, que le corresponde a la conclusión. Aquí el autor presenta una frase que invita a la reflexión. Por tal razón, se recomienda que desde los hogares se ponga una mayor atención al entorno en que se desenvuelven sus hijos. Las actitudes negativas pudieran manifestar en algún momento, para de esa manera lograr la responsabilidad de todos. Autor Sara Pérez. Espero que hayas podido identificar y comprender la estructura del texto. Para comprobarlo, quiero que me contestes las siguientes preguntas de acuerdo al contenido del mismo. Iniciemos. Primera pregunta. ¿Quién es el autor de la nota de opinión? Repito. ¿Quién es el autor de la nota de opinión? Sara Pérez. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Cuál es la estructura que posee el texto? ¿Cuál es la estructura que posee el texto? Un título, una introducción, el cuerpo y la conclusión. Excelente. Pregunta número 3. ¿Cuál es el valor principal que resalta Sara en su nota de opinión? ¿Cuál es el valor principal que resalta Sara en su nota de opinión? La responsabilidad. Muy bien.
Si has contestado de la manera correcta, ¡felicitaciones! ¿Sabes tú qué es una columna de opinión? Al iniciar la clase, escuchaste este término y yo te prometí que lo íbamos a conocer más adelante, pues ha llegado el momento de conocerlo. La columna de opinión. En la prensa escrita, tanto en la impresa como en la digital, una de las secciones que aporta más prestigio al medio de comunicación es precisamente la columna de opinión. Se denomina así porque se presenta en forma de columna alargada y porque en ella el autor expresa su punto de vista acerca de un tema de actualidad. En el lenguaje periodístico, el autor de la columna es también conocido como columnista. Y al hablar de la columna de opinión, quiero compartir contigo un pequeño ejemplo. La columna de opinión la puedes encontrar en cualquier periódico o en revistas. Recuerda que esta se encuentra en forma de columna. Aquí tenemos una columna de opinión. La columna de opinión se estructura de la siguiente manera. El título de la columna, que siempre es el mismo. De esta forma, los lectores pueden identificarla fácilmente en el diario o la revista. También tenemos el autor, que es una persona con prestigio o con conocimientos acerca del tema. A menudo, el nombre del autor viene acompañado de una fotografía. También tenemos el título del artículo. Además del título de la columna, hay un título de acorde al tema. Por ejemplo, si hablo de los problemas sociales, en otra ocasión trataré otro tema, pero el título de la columna siempre será el mismo, mientras que el título del artículo cambia. Y por último está el artículo, que está escrito con un estilo personal. Este sirve para exponer la opinión del autor acerca de temas de actualidad. Este artículo trata de convencer al lector. Espero que cuando leas una revista o periódico puedas identificar la columna de opinión y la estructura de la misma. Ya que hemos hablado bastante acerca de la nota o el artículo de opinión, es necesario que tengas en cuenta para que sepas cómo elaborarla lo siguiente. Primero, elige y define bien el tema del que vas a hablar. Elige y define bien el tema del que vas a hablar. Segundo, tienes que tener presente cuál es el fin de tu artículo. Tienes que tener presente cuál es el fin de tu artículo. También es importante que consideres a quién va dirigido tu artículo. Es importante que puedas considerar a quién va dirigido tu artículo. También debes tener clara la estructura del artículo de opinión, que es la siguiente. Una introducción, que en ella se presenta una breve exposición del tema a desarrollar, las controversias y opinión del autor, y se anticipan los argumentos. El cuerpo o desarrollo, que aquí se exponen los argumentos mediante 2 párrafos, uno que corresponde al primer argumento y el otro al segundo argumento, de forma lógica. Y la conclusión, que es donde se repiten brevemente la opinión y los argumentos y se invita a la reflexión sobre el tema discutido. Conociendo estas pautas, podrás elaborar correctamente tu artículo de opinión. Te invito ahora a que en tu cuaderno desarrolles o contestes las siguientes preguntas. Primero, coloca un título que diga Mis aprendizajes de hoy. Repito, primero coloca un título que diga Mis aprendizajes de hoy. Ahora anota las preguntas. Pregunta número 1.
¿Acerca de qué compartimos en la clase de hoy? Repito, ¿acerca de qué compartimos en la clase de hoy? Pregunta número 2. ¿Qué aprendiste en este día? Repito, ¿qué aprendiste en este día? Pregunta número 3. ¿Por qué crees que es importante una nota de opinión? Repito, ¿por qué crees que es importante una nota de opinión? No olvides que la nota o el artículo de opinión es un texto argumentativo que se caracteriza por presentar el punto de vista personal de un autor sobre algún tema de actualidad y que se estructura por un título, una introducción, un cuerpo y una conclusión. Que éste presenta un punto de vista personal de un autor. Te exhorto a que continúes profundizando tus conocimientos en torno al tema a través de la investigación y te enfoques en las actividades que te propone tu cuadernillo. Recuerda que cuentas con el apoyo de tu maestra o maestro titular, tus familiares y otras personas que pueden apoyar tus aprendizajes. El estudio es la llave que nos abre las puertas del éxito. Con esta frase culminamos nuestra clase y te espero alegremente en nuestro próximo encuentro de lengua española. Que este nuevo año nos permita ser mejores en todo lo que hagamos. Bendiciones abundantes. Se despide con cariño tu profe Scarlett Rincón. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Hola a todos los estudiantes del primer grado del nivel secundario. Soy su profesor Francis Rodríguez. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes para compartir nuestra clase de formación integral humana y religiosa. Para iniciar nuestra clase, como de costumbre, vamos a elevar nuestras plegarias a nuestro Dios para que Él nos guíe y acompañe durante todo este día. En posición de oración decimos: Oh inefable Creador nuestro, altísimo y principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Dios, Señor y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Antes de dar inicio a la temática de hoy, es importante recordar que estuvimos hablando sobre la tecnología, uso y la influencia que ésta ejerce en nuestras vidas. Además, hicimos un resumen de los contenidos dados en el mes de noviembre.
En este día trataremos el tema religión y familia. En este primer bloque aprenderemos a identificar creencias y expresiones religiosas presentes en la familia y en el entorno y su importancia para nuestras vidas. Vamos a descubrir ahora nuestros conocimientos pensando y analizando todo lo que sabemos sobre religión. Y lo haremos respondiendo las siguientes preguntas en el cuaderno de formación integral humana y religiosa. ¿Qué es la religión para ti? ¿Desde cuándo existe la religión? ¿Qué entiendes por expresiones religiosas? ¿Sabías que la religión es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificios, que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad? Mis queridos estudiantes, sepan ustedes que la religión, a través de la historia, ha jugado un papel muy importante tanto en la vida de las personas como en el desarrollo de las familias. Esta se manifiesta de diferentes maneras, a través de palabras, gestos, acciones, símbolos, formas de comportarse, etc. Desde el principio de los tiempos, la humanidad y las comunidades han mostrado diferentes formas de manifestarse religiosamente. Si hacemos una mirada retrospectiva a los grupos raciales que conformaron la historia de nuestro país, nos daremos cuenta que cada uno tiene sus propias manifestaciones religiosas. Es así como encontramos diversas manifestaciones de los aborígenes, españoles y africanos que en nuestros días se conservan. En la actualidad hay una gama inmensa de expresiones religiosas de los diferentes grupos que han emigrado de otros países a vivir aquí en República Dominicana. Ahora les invito a que hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a investigar con la ayuda de los familiares las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales expresiones religiosas presentes en tu familia? Enumera en tu cuaderno algunas de las expresiones religiosas presentes en tu entorno. ¿Puede la religión unir a la familia? ¿Por qué? Ha llegado el momento de despedir este bloque. Les invito a que lo hagamos con la cita de Isaías, capítulo 40, versículos 28 y 29. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. La educación inclusiva es el lograr que nadie se quede fuera. Todos los niños, jóvenes y adultos a nivel nacional. Un sueño hecho realidad. La promesa del presidente Luis Abinader de cerrar las brechas tecnológicas, educativas y sociales que históricamente ha padecido el sistema educativo nacional, hoy más que nunca se cristaliza tras la puesta en marcha de la educación inclusiva a distancia. Para nosotros la inclusión significa el poder darle a las personas la opción de la superación, que no se sientan discriminadas en la sociedad, que se sientan como cualquier otro dominicano que va a la escuela, que recibe una educación de calidad y recibe una atención apropiada a su condición. Para nosotros la inclusión es libertad. Un anhelo gritado a los cuatro vientos una y otra vez por quienes viven el reto, pero sobre todo la dicha de tener cerca a personas con cualidades que nos obligan a ver la vida desde puntos de vista distintos a los que el mundo está acostumbrado. Siempre en las fundaciones que manejan este tipo de temas ha habido la inquietud de que el gobierno algún día se decidiera participar en políticas públicas como esta, como una clase virtual
en tu casa, se decidiera participar en este tipo de cosas. El hecho de que finalmente esté pasando esto para todas esas fundaciones y toda esa familia es una alegría. Nadie dijo que sería fácil. Ha sido todo un reto, porque por ejemplo, producir para personas con discapacidad auditiva amerita que tengas por lo menos 10 personas que sepan lenguaje de señas, porque interpretar y ser maestro no es lo mismo cuando hablamos de la discapacidad auditiva. Frente a tamaño desafío, el Ministerio de Educación, encabezado por su titular Roberto Fulcar, logró reunir decenas de manos expertas y sensibles que trabajan sin descanso por un mundo de y para todos. Es muy importante agradecer a todos esos maestros, a los intérpretes, técnicos del Ministerio de Educación y todas esas personas que han aportado para que la educación sea para todos y para que nadie se quede atrás. Es así como ahora, desde casa, quienes tengan alguna condición especial podrán insertarse al sistema educativo con las herramientas necesarias para una efectiva comprensión de los contenidos. Los cuadernillos están adecuados a las distintas condiciones, entre ellas la auditiva y la visual. También tenemos las adecuaciones en braille para que esos niños, jóvenes o adultos que están en el sistema educativo también se integren a los canales regulares y puedan entender las clases a través de su sistema braille. También tendrán la oportunidad quienes posean alguna discapacidad congénita o intelectual. Para la población con condiciones especiales tales como autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, altas capacidades y otras, tenemos las adecuaciones de los cuadernillos con el equipo de UNICEF y todo nuestro equipo de la Dirección de Educación Especial, en donde se han adecuado de acuerdo a la condición del estudiante y puedan ir paulatinamente subiendo al nivel que le corresponda. Hay algunos que son de altas capacidades que se pueden integrar a los canales regulares con el apoyo de su docente y el cuadernillo que le corresponda. La educación inclusiva a distancia va dirigida a toda la familia. No van dirigidas para un individuo en específico, porque aquí o participa la familia o la clase realmente no va a surtir el efecto que nosotros queremos. Entonces, para nosotros es muy importante que alrededor de esa clase estén todos. Y busca también paliar el impacto que ha dejado en esta población las medidas adoptadas en medio de la pandemia. Mirando eso es que nosotros estamos trabajando, en que ellos, además de divertirse, aprendan cosas útiles para pasar el tiempo que están pasando en su casa ahora mismo. Trabajamos por un país de respeto y oportunidades, donde juntos podamos escribir la historia que catapulte a la República Dominicana como una sociedad justa e inclusiva, donde podamos mirarnos a los ojos entendiendo que somos hermosamente distintos, pero todos tenemos los mismos derechos. Tenemos la satisfacción de poder decir que la educación no se detiene y que en este proceso hemos cumplido la meta de que nadie se quede atrás. Por una República Dominicana para todos. ¿Sabes a qué llamamos cambio climático? El cambio climático es un reto global que no tiene fronteras y para combatirlo requiere del trabajo coordinado por parte de todos los países. En el día de hoy te explicaré qué es el cambio climático y cuáles son sus consecuencias. Acompáñame a adquirir nuevos aprendizajes. ¿Qué tal, queridos estudiantes? Les doy la más cordial bienvenida a su primera clase de Ciencias de la Naturaleza del 2021. Espero que hayan tenido un hermoso fin de año, lleno de amor y armonía junto a sus familias. Les exhorto a seguir entusiasmados en adquirir nuevos aprendizajes. Soy su maestra, Isaura Peralta. En nuestro encuentro de hoy descubriremos qué es el cambio climático,
qué ocasiona el cambio climático y cuáles son sus consecuencias. Con estos conocimientos serás capaz de diseñar experimentos y herramientas para dar respuesta a los procesos atmosféricos del planeta Tierra. Pero antes, toma tu cuaderno y repasemos. ¿Recuerdas el tema de nuestra clase anterior? Excelente, el calentamiento global. ¿Puedes recordar qué es el calentamiento global? El calentamiento global es el aumento gradual de la temperatura de la Tierra. ¿Cuáles son sus principales causas? Entre algunas causas están la tala de árboles, la emisión de gases de las industrias y la quema de combustibles fósiles, como por ejemplo gasolina, gas y carbón. Estos son generadores de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global del planeta. Y si no lo notaste, es importante tener presente que las emisiones de carbono aumentan cada vez más la temperatura global. ¿Sabes cuál es la consecuencia del calentamiento global? El aumento de la temperatura del planeta. Excelente memoria. Para darle un poco de movimiento a tus conocimientos, ¿qué tal si iniciamos la clase de hoy con una actividad? Toma nota. Realiza una entrevista a tus abuelos o tíos mayores sobre... Pregunta número 1. ¿Cómo era la temperatura en su zona cuando estaban pequeños? Repito, ¿cómo era la temperatura en su zona cuando estaban pequeños? Número 2. ¿La temperatura y la cantidad de árboles es diferente ahora? ¿La temperatura y la cantidad de árboles es diferente ahora? Y número 3. ¿A qué atribuyen estos cambios actuales? ¿A qué atribuyen estos cambios actuales? Presenta el resultado de tu entrevista a tu maestro y comenta qué aprendizaje te dejó la entrevista. Les recordaré una frase que le dije en una de las clases anteriores. Les decía que un cambio en una de las capas de la Tierra puede afectar a las demás. O sea, si hay cambios en la atmósfera, puede que esto provoque cambios en la hidrosfera y la litosfera. Esto es justo lo que está pasando con el cambio climático. Para tu aprendizaje en el día de hoy, debes tener claro 3 conceptos. Concepto número 1. ¿Qué es el cambio climático? Es la variación del clima de la Tierra a causa de la acción del hombre y a causas naturales. Número 1. ¿Qué es el cambio climático? Es la variación del clima de la Tierra a causa de la acción del hombre y naturales. Número 2. ¿Qué es el calentamiento global? Es un aumento de temperatura del planeta que da lugar al cambio climático. Concepto número 2. ¿Qué es el calentamiento global? Es un aumento de temperatura del planeta que da lugar al cambio climático. Y concepto número 3. ¿Qué es efecto invernadero? ¿Qué es efecto invernadero? Son los gases que se retienen en el planeta y que provocan el calentamiento global. Son los gases que se retienen en el planeta y que provocan el calentamiento global. El cambio climático es ocasionado por el calentamiento global, que se produce cuando la atmósfera atrapa el calor que se irradia desde la Tierra hacia el espacio. Te explico. Si la atmósfera está limpia, los rayos del sol rebotan al llegar a la superficie terrestre, devolviéndose hasta el espacio exterior fuera de nuestro planeta. Si la atmósfera está cargada de gases que atrapan calor, cuando los rayos del sol rebotan en la Tierra, quedarán atrapados en la atmósfera, provocando el aumento de la temperatura. El cambio climático global tiene un impacto sobre las comunidades, los ecosistemas y la vida de las personas.
Las acciones que favorecen la ocurrencia del cambio climático son: número 1, transporte contaminante. Ejemplo, aviones, trenes, carros y autobuses de gasoil y gasolina. Número 2, gases que se producen en la industria. Número 3, generación excesiva de residuos. Ejemplo, papel, cartón, plástico, vidrio y metales. Número 4, agricultura y ganadería, que tienen como resultado un sistema alimentario no sostenible. Ejemplo, uso de pesticidas y erosión del suelo. Número 5, derroche de utilización de energía. Por ejemplo, gas, carbón y gasolina. Número 6, deforestación. Ejemplo, tala de bosques. Y 7, factores como transporte contaminante, derroche de utilización de energía y deforestación propician en nuestro país el cambio climático. Dato curioso, un solo árbol absorbe el humo de 100 carros, lo que convierte dicho árbol en un elemento fundamental para la respiración de animales y humanos. El cambio climático ha generado ciertas consecuencias como desaparición y modificación de algunos ecosistemas. Ejemplo, los humedales, manantiales, lagos, bosques y arrecifes de coral en el Caribe están en riesgo de desaparecer. La disminución de las precipitaciones y sequías extremas. Ejemplo, la sequía que hubo en el país en el año 2013 y 2014. Incendios forestales, aumento del nivel del mar debido al aumento de la temperatura, que trae como consecuencia que se derritan los casquetes polares congelados. Acidificación y contaminación del agua por la concentración de dióxido de carbono en el aire. Devastadores fenómenos meteorológicos como los huracanes, ciclones, lluvias o inundaciones. Esto se debe a que el aumento de la temperatura en el clima da origen a una menor o mayor presión atmosférica respectivamente, ya que el aire caliente tiende a tener menor densidad y por ello se eleva, provocando bajas presiones que pueden ser causas de ciclones con mayor fuerza en sus vientos. Muerte, migración y extinción de diferentes especies de animales. Ejemplo, en República Dominicana hay varias especies amenazadas, entre ellas la cigua aliblanca, el solenodón, la jutía, el carey, la tortuga tinglar y la iguana. Otra consecuencia es la alteración del ciclo del agua, como la falta de agua potable debido a la contaminación y sequías. Específicamente en nuestro país, olas de calor y aumento de las alergias. Mi querido alumno, te dejaré una actividad para que pueda ser completada con tu investigación. Número 1. Indaga en periódicos de circulación nacional algunos de estos efectos del cambio climático en el país. Número 2. Investiga cuáles de estas consecuencias se presentan en tu comunidad y pon ejemplos. Número 3. ¿Han desaparecido algunas especies de animales o plantas? Describe cómo se ha dado paso a paso. ¿Cómo se siente el impacto del cambio climático en República Dominicana? En 2015, la República Dominicana sufrió una de las peores sequías de los últimos 20 años, debido al fenómeno El Niño. La falta de lluvia en el año 2013 y 2014 provocó que las reservas de agua registraran una situación crítica y las instituciones que suministran el preciado líquido a la población llamaran a su racionalización. Recordemos que esta sequía produjo una disminución en la producción de arroz y plátano, al extremo de que una unidad llegó a costar 30 pesos. Uno de los efectos directos del cambio climático en el país es el aumento del nivel del mar.
lo que agrava la erosión de las playas, que representa una amenaza para las costas. La fauna y la flora también han tenido su impacto. En el país hay unas 72 especies de animales amenazadas, entre ellas la cotorra la española, la paloma coronita, el guaraguaíto, la cúa, la cigua aliblanca, el solenodón, la jutía, el carey, la tortuga tinglar, el lambí, la langosta espinosa y la iguana. Otro efecto es la cantidad de ríos, lagunas y bosques que experimentan cambios perjudiciales. Otras consecuencias importantes son mayor formación de tormentas tropicales y huracanes. Al ser un país tan sensible a dichos cambios climatológicos y al aumento del nivel del mar, la República Dominicana ha creado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2015-2030, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, mediante la construcción de la capacidad de adaptación y resiliencia. Para comprender mejor las consecuencias del cambio climático, realizaremos un experimento. Para ello, necesitaremos un cuarto de cartulina blanca y uno negro, y 2 pedazos de hielo del mismo tamaño. Procedimiento: colocar un pedazo de hielo en la cartulina blanca y el otro en la cartulina negra. Dejarlos en el sol 1 hora y ve observando cuál de los 2 hielos se derrite más rápido, el que se encuentra en la cartulina blanca o el que está en la negra. Observarás que el hielo en la cartulina negra se derrite primero. ¿A qué se debe esto? Es debido a que el color negro absorbe más calor que el blanco. Este fenómeno es muy parecido a lo que ocurre en nuestra atmósfera. El color negro realiza la misma acción que los gases de efecto invernadero. Absorbe el calor provocando el aumento de la temperatura y como consecuencia el derretimiento de los casquetes polares. Esto está causando que el nivel del mar aumente, provocando inundaciones, migración y extinción de especies. Dato curioso: salieron al mercado las primeras PC hechas de plástico del océano. Son las primeras notebooks en utilizar plásticos reciclados de postconsumo y plástico rescatado del océano. Con esta iniciativa se está reutilizando desechos que estaban contaminando nuestros océanos. Seguimos poniendo más empeño en nuestro aprendizaje. Ahora solo te pido que investigues y desarrolles la siguiente actividad. Número 1. ¿Cómo nos afecta el cambio climático en nuestro país? Número 2. ¿Cuáles son las acciones que implementa el gobierno, la comunidad o tu hogar para disminuir este problema que nos afecta? Número 3. Te invito a que realices un pequeño video donde puedas comunicar cuáles son las acciones que realizan en tu comunidad que ayudan al aumento del cambio climático y da algunas soluciones. Comparte con tu familia, tus compañeros de clases y tu maestro. ¿Cómo reducir los efectos del cambio climático? Después de cargar tu teléfono, desconecta el cargador. Así ahorrarás energía. Para distancias cortas, camina o utiliza una bicicleta. Cuando seas adulto, procura usar un transporte sostenible que no contamine. Pide a tus padres comprar un termo para llevar tu agua cuando sales de casa.
y contribuyes a no tirar más plásticos en tu entorno. No utilices pajillas, sorbetes o calimetes de plástico, ya que tardan en descomponerse hasta 500 años. Para las compras pide a tus familiares utilizar bolsas de tela. Ocupan poco espacio y son muy resistentes. Una bolsa de tela puede reemplazar a más de 100 bolsas de plástico. Reducir, reciclar y reutilizar plástico, vidrio, metal y cartón con el objetivo de darle nuevo uso hará que se reduzca la cantidad de desechos sólidos en nuestro medio ambiente y podamos disminuir la emisión de gases contaminantes que afectan a nuestro planeta. Si puedes, siembra un árbol. Es producir oxígeno, purifica el aire, obtiene agua para los acuíferos y reduce la temperatura del suelo. ¿Qué otras acciones como estas puedes realizar? Escribe en tu cuaderno las acciones que consideras puedes realizar. Dato curioso, el sector energético creará millones de empleo a nivel mundial para 2030, enfocados específicamente en producir energía sostenible. Esto es importante ya que reducirá el consumo de combustibles fósiles como carbón, gas y gasolina. El aprendizaje que te deja el tema de hoy es de suma importancia. El cambio climático es un debate mundial en la búsqueda de alternativas para reducir los efectos de este fenómeno en el planeta. ¿Puedes hacer memoria de qué pasa cuando hay cambios en el clima? Falta de agua potable por sequías o contaminación, inundaciones, tormentas, aumento de alergias, extinción de especies animales y vegetales, aumento del nivel del mar y olas de calor. Valoramos algunas medidas preventivas para disminuir el cambio climático. ¿Las recuerdas? Algunas alternativas que tú y yo podemos hacer para reducir el cambio climático son reducir, reciclar y reutilizar plástico, vidrio, metal y cartón para darle nuevo uso con el objetivo de disminuir la emisión de gases contaminantes. Además, usa tu bicicleta más a menudo, camina si no vas lejos. Esto reduce la quema de gasolina y gas. No utilices pajilla, sorbete o calimete. Toma tus líquidos directamente del vaso. El plástico tarda más de 500 años en descomponerse. Ya sabes que podemos contribuir a la reducción de gases que provoca el cambio climático. Es el momento de recordarte que con pequeñas acciones como usar nuestra bicicleta, no dejar nuestro teléfono móvil conectado o tener un termo para llevar agua, estamos ayudando a nuestro planeta Tierra, el cual es nuestro hogar. Educarnos es esencial para dar respuesta al cambio climático. La educación ayuda a los jóvenes a entender y abordar las consecuencias del calentamiento del planeta. Les alienta a modificar sus actitudes y conductas para adaptarse a las tendencias vinculadas al cambio climático. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Te acompañó tu maestra Isaura Peralta. Recibe un gran abrazo desde la distancia.
Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Qué alegría estar de nuevo con ustedes, estudiantes del primer grado del nivel secundario, para continuar profundizando sobre este tema tan importante para nuestras vidas, nuestras familias y para la sociedad, como es religión y familia. En este bloque vamos a profundizar sobre el papel que ha jugado la religión en la formación de la familia. Podemos decir que desde los inicios de la civilización, la religión ha sido fundamental en todos los pueblos de la tierra. Las creencias y prácticas religiosas han formado parte de las expresiones culturales y sociales de todos los pueblos. Estas han sido claves para la formación de las personas. Recuerden que la formación religiosa en las familias contribuye grandemente para el bienestar de las mismas. Las familias, independientemente de la religión que profesen, buscan seguir el camino de Dios y ser personas con valores, solidarias, respetuosas, responsables, justas, promotoras de la justicia, la paz, el amor, el perdón, la reconciliación, entre otros muchos valores. Mis queridos y queridas estudiantes, es importantísimo saber que las creencias religiosas tienden a atribuir un significado y una importancia particular a la vida familiar y ofrecen normas y redes que conforman la solidaridad familiar. A continuación, les presento algunos de los aportes de la religión a la vida familiar. Las personas religiosas tienen mayor capacidad de adaptación a la convivencia familiar y experimentan menos niveles de conflictos. Hay menor probabilidad de ruptura conyugal, por lo que el índice de estabilidad familiar entre los creyentes practicantes es más alto que entre los que no practican. El nivel de compromiso de las relaciones familiares, tanto conyugales como también en el cuidado y atención de los hijos, es mayor. Creer en Dios hace a las personas más comprometidas y más solidarias con los demás, empezando por la propia familia. Yo voy de regreso a clases. Yo voy a seguir aprendiendo más. Yo voy a clase otra vez para graduarme con honores. Yo voy a seguir apoyando a mi nieto. Y yo también voy. Sí, vamos de regreso a clase con más ánimo, porque salvamos el año escolar y lo estamos haciendo muy bien. Este 7 de enero estaremos juntos de nuevo. Para seguir aprendiendo en casa y continuar nuestra educación en familia. Regresamos todos a clase de manera divertida. Y lo más importante, preservando la salud. Sin arriesgar la familia. Te esperamos. Yo voy. Yo voy. Yo también voy. Y yo también voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Y yo también voy. Aprendemos en casa preservando la salud. Ministerio de Educación. Una de las curiosidades más extensas de la lengua francesa es escribir o pronunciar la palabra anticonstitucionalmente, puesto que para ello debemos emplear 25 letras. Interesante, ¿verdad?
Salut à tous! Bienvenue a la clase de français. Hola, sean bienvenidos todos y todas a la clase de francés. Qué alegría estar aquí una vez más para continuar nuestro viaje de aprendizaje del idioma del amor. En la última clase que tuvimos antes las vacaciones de Navidad, estuvimos hablando sobre cómo describir a una persona físicamente y característicamente. También hablamos sobre cómo hablar de la estatura de una persona. ¿Qué tal si repasamos lo que hemos aprendido en la clase pasada? Pero antes, ¿cómo podemos describir a una persona hablando de su estatura? ¿Tu te rappelles? ¿Te recuerdas? Veamos algunas palabras que usamos en la clase anterior. Taille moyenne, tamaño mediano. Haute taille, alto, alta. Petite taille, tamaño pequeño. Repito. Taille moyenne, tamaño mediano. Haute taille, alto, alta. Petite taille, tamaño pequeño. ¿Qué te parece si ahora repasamos una actividad que hicimos en la última clase para sintetizar algunas partes importantes de la última clase? Conmigo, vamos a ver a mi amigo Luis. Je m'appelle Luis, j'ai 20 ans et je suis chanteur. Je suis de taille moyenne, je mesure 1,67 m. Au début de ma carrière, j'étais rond, mais j'ai perdu 11 kilos. Je fais du sport, je pratique la boxe. Maintenant, je pèse 57 kg. Je suis mince. Mon visage est rond, j'ai les cheveux blonds, mes yeux sont bleus. J'ai un petit nez, je suis sympathique et en pleine forme. ¿Puedes identificar los adjetivos que Luis utiliza para describirse? Déjame ayudarte. Luis est de taille moyenne, es decir, ni alto ni bajo. Luis était rond, il a perdu 11 kilos, es decir, ha bajado mucho. Maintenant, il pratique la boxe. Il pèse 57 kg, il est mince, es decir, él es delgado ahora. Luis a les cheveux blonds, él tiene los cabellos rubios. Il a les yeux bleus, él tiene los ojos azules. Il dit qu'il a un petit nez et il est en pleine forme. En fin, él dice que tiene una nariz pequeña, simpático y está en forma. Espero que hayan entendido perfectamente el repaso. ¿Te gustaría saber de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de los artículos definidos e indefinidos. Pero antes, ¿qué son los artículos? C'est quoi les articles? Les articles sont les déterminants les plus simples du groupe de noms. Ils précèdent le nom selon leur forme et leur emploi. On distingue les articles définis, les articles indéfinis et les articles partitifs. Los artículos son los determinantes gramaticales más simples que preceden al sustantivo. Según su forma y uso, se distingue entre artículos definidos e indefinidos. ¿Qué tal si también conocemos qué son los artículos definidos, artículos indefinidos y artículos partitivos? Toma nota. La différence entre les articles définis et indéfinis se trouve donc dans l'objet ou la personne qui est désignée. Si l'objet ou la personne est connu et identifié, on utilise les articles définis. Au contraire, si l'objet ou la personne n'est pas connu ni identifié, on emploie les articles indéfinis. La diferencia entre artículos definidos e indefinidos, pues, radica en el objeto o persona que se designa. Si el objeto o la persona es conocido e identificado, se utilizan los artículos definidos. Por el contrario, si el objeto o la persona no es conocida ni identificada, se utilizan los indefinidos. Les articles définis français sont le, la, les. Il accompagne un nom dont le sens est complètement déterminé, c'est-à-dire que l'être ou l'objet accompagné est individualisé.
repéré et connu. Los artículos definidos franceses son le, la, les. Acompañan a un nombre cuyo significado está completamente determinado. Es decir, que el ser u el objeto acompañado está individualizado, identificado y conocido. ¿Quieres ver algunos ejemplos? Vámonos. Mon cahier de français est sur la table. Mi cuaderno de francés está sobre la mesa. Como pueden notar, usamos el artículo la delante de la palabra table. Table es una palabra femenina, por uso usamos la, ya que se utiliza delante una palabra femenina. 2. C'est le cahier de Jacques. Este es el cuaderno de Jacques. En este ejemplo pueden notar que usamos le delante de la palabra cahier, ya que cahier es una palabra masculina, por eso usamos le, porque le se utiliza delante una palabra masculina. 3. Les pommes sont sur la table. Las manzanas están sobre las mesas. En este ejemplo pueden ver que le, que se utiliza delante una palabra masculina o femenina, pero plural. Repasamos los artículos definidos. Estos son le, la, le. Y también tenemos el apóstrofe. Recuerda que el apóstrofe se utiliza delante de una palabra empezado con una vocal o una H silenciosa. Ahora veamos los artículos indefinidos. Ellos son un, une, des. Los artículos indefinidos son palabras que se utilizan para indicar los sustantivos que no son particulares o identificables para el oyente. En el español, las palabras un o un y algunos se utilizan en el singular y en el plural, respectivamente. Estos artículos son bastante sencillos. Un, masculino. Une, una, femenino. Por ejemplo, un garçon, un chico. Une fille, una chica. En el plural es un poco más complicado. La palabra de se traduce aproximadamente como algo o ninguna para los sustantivos tanto masculinos como femeninos, pero en muchos contextos se traduce más adecuadamente como las o los. En realidad, de es una contracción de y le, que pero se usa como diciendo algunos o ningunas. Por ejemplo, j'ai des pommes. Tengo algunas manzanas. Si la frase es negativa, sin importar que el sustantivo sea singular o plural, se usa la palabra de. Por ejemplo, je n'ai pas de pommes. Yo no tengo ninguna manzana. ¿Entendieron la diferencia entre los artículos definidos e indefinidos? Repasámoslos juntos una vez más para continuar con nuestra clase de hoy. Presten mucha atención. Los artículos son palabras que acompañan al sustantivo y siempre van delante de él. Se dividen en definidos e indefinidos. Los artículos definidos son aquellos que hablan de algo que conocemos y podemos identificar. Los artículos indefinidos son aquellos que hablan de algo que no conocemos o que no podemos identificar. Los definidos son le, la, les, el apóstrofe. Y los indefinidos son un, une, des. Veamos algunos ejemplos juntos. Un drapeau. Le drapeau dominicain est bleu, blanc et rouge. Un téléphone portable. C'est le téléphone portable de Jacques. Une voiture. C'est la voiture de Luisa. Une moto.
c'est la moto de Luis. En los ejemplos anteriores podemos notar ambos artículos, es decir, los definidos e indefinidos en las frases. Analizamos un poco cada frase juntos. En la primera frase, un drapeau, una bandera, como pueden notar, es indefinido porque se trata de una bandera, cualquiera. Pero en la segunda frase, le drapeau dominicain, la bandera dominicana, es definido porque sabemos de qué bandera que estamos hablando. Veamos el segundo ejemplo. Un teléfono portable, un celular. En este ejemplo también un artículo indefinido. Pueden notar que estamos hablando de un celular sin definir la característica del mismo. Es un celular cualquiera, pero en este ejemplo, le téléphone portable de Jacques, pueden notar que está bien definido que es el celular pertenece a Jacques. Répète après moi. Drapeau. Un drapeau. Le drapeau. Bandera. Una bandera. La bandera. Téléphone portable. Un téléphone portable. Le téléphone portable. Celular. Un celular. El celular. Voiture. Une voiture. La voiture. Carro. Un carro. El carro. Moto. Une moto. La moto. Moto. Una moto. La moto. ¿Qué tal si hacemos algunas actividades para poner en práctica los artículos definidos e indefinidos? ¿Están listos? ¿Listas? Vamos a hacer dos actividades. En la primera vas a tener que elegir la respuesta correcta para completar la frase. Y la segunda vas a colocar la respuesta correcta. A. C'est voiture de Jacques. Respuesta A. La. B. Le. C. Le. La respuesta es, ¿las tiene? La A. C'est la voiture de Jacques. Es el carro de Jacques. B. C'est téléphone portable de Luis. Respuesta A. La. B. El apóstrofe. C. Le. ¿La tienes? La respuesta es la C. C'est le téléphone portable de Luis. Es el celular de Luis. C. Ce sont motos de Jacques. A. La. B. Le. C. Le. ¿Tienes la respuesta? La respuesta es la C. Ce sont les motos de Jacques. Son las motos de Jacques. D. C. Église de ma mère. A. La. B. Le. C. El apóstrofe. Y la respuesta es el apóstrofe. C'est l'église de ma mère. Es la iglesia de mi madre. E. C. Moto de Luisa. A. La. B. Le. C. El apóstrofe. Y la respuesta es la A. C'est la moto de Luisa. Es la moto de Luisa. Espero que han entendido perfectamente la primera actividad. Pasamos a la segunda actividad, donde colocarás la respuesta correcta. A. Raya. Portable est dans, raya, voiture. La respuesta es la. Le portable est dans la voiture.
El celular está en el carro. B. Raya, moto est devant raya, maison. ¿Tienes la respuesta? La respuesta es la. La moto est devant la maison. La moto está frente a la casa. C. Raya, drapeau dominicain est blanc, bleu, rouge. ¿Tienes la respuesta? La respuesta es le drapeau dominicain est blanc, bleu, rouge. La bandera dominicana es blanco, azul y rojo. D. C. Raya, voiture de Jacques. La respuesta es la. C'est la voiture de Jacques. Es el carro de Jacques. E. C. Raya, moto de Luisa. La respuesta es la. C'est la moto de Luisa. Es la moto de Luisa. Espero que hayan entendido bien la segunda actividad. ¿De qué hemos hablado el día de hoy? Hoy hablamos de los artículos definidos e indefinidos. ¿Qué son los artículos definidos e indefinidos? Los artículos son palabras que acompañan al sustantivo y siempre van delante de él. Se dividen en definidos e indefinidos. Los artículos definidos son aquellos que hablan de algo que conocemos y podemos identificar. Los artículos indefinidos son aquellos que hablan de algo que no conocemos o que no podemos identificar. ¿Cuáles son los artículos definidos e indefinidos en francés? Los artículos definidos son le, la, les. Por ejemplo, le livre est intéressant. El libro es interesante. 2. La lumière est éteinte. La luz está apagada. Los artículos indefinidos son un, une, des. Por ejemplo, j'ai un chat. Tengo un gato. 2. J'ai une chatte. Tengo una gata. Cabe recordar que le y la se contraen en el apóstrofe. Si la siguiente palabra empieza por vocal o H silenciosa, debemos utilizar el apóstrofe. Por ejemplo, l'ordinateur est endommagé. El ordenador está averiado. A la diferencia del español, en francés solo hay un artículo plural para ambos géneros. Por ejemplo, les hommes sont intelligents. Los hombres son inteligentes. Les femmes sont intelligentes. Las mujeres son inteligentes. Hay que recordar que los artículos indefinidos no se contraen como en los artículos definidos. En francés solo hay un artículo plural para ambos géneros. Por ejemplo, de. Nous avons mangé des petits pois. Hemos comido unos guisantes. Como dice el gran Aristóteles, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Ha sido para mí una alegría haber compartido esta clase con ustedes, sabiendo que van a seguir poniendo en práctica cada clase para seguir creciendo en este idioma y que puedan desarrollar las actividades en su cuadernillo. Soy Chanson La Jeunesse, su profesor de francés. Hasta una próxima clase. À la prochaine!
el uniforme que tú quieras. La escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Saludos, estudiantes del primer grado del nivel secundario. Estamos de vuelta con ustedes en este tercer bloque con la asignatura de Formación Integral Humana y Religiosa. Espero que estén bien, al igual que tus familiares. Continuamos aprendiendo sobre el tema que hemos estado profundizando en el día de hoy, religión y familia. Anteriormente, compartimos sobre la importancia de las expresiones religiosas en la familia y el papel que ha jugado la religión en la formación de esta. En este bloque compartiremos acerca del aprecio por las tradiciones y creencias religiosas de la familia. ¿Te sabes la historia del nacimiento de Jesús? Vamos a recrear este momento con el relato del nacimiento del niño Jesús y su presentación en el templo. Recordemos un poco esta historia. Relato del nacimiento del niño Jesús y su presentación en el templo. Hace más de 2000 años, una mujer de la ciudad de Nazaret, llamada María, fue visitada por un ángel llamado Gabriel, quien le dijo a esta mujer judía que daría a luz a un hijo que le pondría de nombre Jesús, pues sería el Hijo de Dios. María era virgen y estaba por contraer matrimonio con un hombre llamado José. Al ver que María estaba embarazada, José, confundido y algo dolido, quiso dejarla en secreto para que nadie fuera a lastimarla. Pero el ángel Gabriel vino a José y le contó exactamente lo que María ya le había dicho a José, que este bebé es hijo de Dios, que será llamado Jesús y que salvará a su gente de todo pecado. Por causa de un edicto del rey para hacer un censo, María y José viajaron a la tierra de Belén para cumplir con este edicto. María ya tenía muy avanzado su embarazo y aún así viajaron por varios días en un burro hasta llegar a su destino, pero no pudieron encontrar ni un solo lugar para poder pasar la noche, pues todo estaba ya ocupado. Viendo que María estaba por dar a luz en cualquier momento, el dueño de una posada les ofreció quedarse en el establo. María y José entraron en aquel establo en donde habían animales y juntando paja hicieron un pesebre para descansar al recién nacido niño Jesús. Cuando se cumplieron los días de la purificación, María y José llevaron a Jesús a Jerusalén para presentárselo al Señor, como estaba escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Ofrecieron como sacrificio un par de tórtolas o pichones. ¿Se dan cuenta cómo en el tiempo de Jesús existían también tradiciones y creencias religiosas que María y José fueron inculcando en su Hijo Jesús? Por eso, vemos en muchos textos de la Biblia cómo Jesús vive y expresa su fe en Dios Padre. También a través de las creencias que les fueron transmitidas por sus padres. Aprendió de sus padres a orar, a ir al templo, a vivir en hermandad y a respetar las normas sociales de la época.
Es muy bonito y emocionante escuchar cómo fue el nacimiento del niño Dios, Jesús. Pero recuerda que acabamos de celebrar la Navidad y Jesús ha nacido en cada uno de nuestros corazones, por lo que es nuestro deber que Él permanezca durante toda nuestra vida. Hemos llegado al final de este interesante día, agradeciendo a Dios la oportunidad de haber compartido con ustedes. Espero que les haya gustado y hayan aprendido mucho, y sobre todo, que lo puedan poner en práctica en sus vidas y con sus familias. Nos vemos en la próxima clase. Estuvo con ustedes su profesor Francis Rodríguez. El pasado 3 de diciembre, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, presentamos una serie de acciones y directrices que se han venido desarrollando para favorecer la inclusión educativa de personas con capacidades especiales. Y anunciamos que nos proponíamos una producción especializada y la dedicación de un canal especial para esta población. Hoy nos encontramos aquí para compartir la buena nueva de presentar el cumplimiento de esa meta del plan y de esa promesa que hicimos a la sociedad dominicana. Una promesa hecha realidad. Lo que parecía un sueño hoy se cristaliza tras la puesta en marcha del Plan Inclusivo a Distancia. El ministro Roberto Fulcar aseguró que con este lanzamiento se da un paso gigantesco hacia educación para todos, donde cada persona tiene derecho a una formación integral que le permitirá el desarrollo de su individualidad, además de la realización de una actividad socialmente útil y apegada a su vocación. Ese sentimiento es el que queremos despertar en nuestros estudiantes con una educación inclusiva, ofreciéndoles varias opciones para aprender y participar, diciéndoles: ustedes pueden, ustedes son valiosos para nosotros, para sus familias, para el sistema educativo, para su país, para su comunidad. Y en ese contexto es que hoy lanzamos los canales de la educación inclusiva a distancia, garantizando con ello que nadie se quede atrás. Superando lo prometido, la educación a distancia para personas con capacidades especiales tendrá diversos canales de radio y televisión que transmitirán contenido de acuerdo a la discapacidad que posean. Quienes han tenido que superarse en medio de grandes desafíos por su condición, ven el programa como un gran logro. Pasé todo el trabajo en la vida para yo lograr llegar a la universidad. Y felicitamos la iniciativa del señor presidente y también del ministro de Educación, porque se le está dando un paso de derecho, de inclusión, de respeto a las personas con discapacidad. Diversas organizaciones que trabajan en la inclusión de personas con capacidades especiales aplaudieron la iniciativa. Hermoso. Ha sido un espacio, un encuentro muy motivador. Por primera vez se ha resaltado, se ha puesto en el centro la educación inclusiva como parte de las iniciativas del Ministerio de Educación y abre pie a que generemos una sociedad más rica en diversidad. De que haya una buena iniciativa y que estén haciendo todos los esfuerzos para poder hacer las cosas bien. Yo siempre he dicho que la inclusión es darle al otro la herramienta que necesita. O sea que saludo de manera muy especial esta iniciativa porque se dirige específicamente a eso que se llama derecho y a eso que es la inclusión real. Con este lanzamiento se logra uno de los objetivos principales del plan Aprendemos en Casa preservando la salud y garantizando una educación inclusiva, pilar fundamental del modelo que impulsamos en la República Dominicana, bajo la definición Educación para vivir mejor. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos.
y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. ¿Qué tal les pareció la clase de hoy? De gran provecho, ¿verdad? Pues repasemos lo que aprendimos en este martes. Hoy aprendimos en lengua española todo sobre la nota de opinión, que dentro de los textos argumentativos es una opinión muy personal que expresa el punto de vista del autor. Aquí desarrollamos sus características. En Ciencias de la Naturaleza aprendimos mucho más sobre el cambio climático y sus efectos en la biodiversidad. Analizamos el efecto invernadero y su impacto en el medio ambiente. Y en francés nos tocó aprender a utilizar los artículos definidos e indefinidos y también los artículos partitivos. La argumentación proviene del latín argumentum, argumentionis. La argumentación surgió como uno de los recursos que los griegos empleaban para tomar decisiones políticas en las polis, que eran estados de la antigüedad, organizados como una ciudad. La importancia de la argumentación ha sido tal en la historia de la filosofía y de la política que aún hoy se sigue estudiando. ¿Han escuchado ustedes hablar de una nota de opinión? Si es así, excelente. Hoy abundaremos sobre este tema. Pero, ¿qué te parece si iniciamos conociendo qué es una nota de opinión? La nota de opinión es un texto argumentativo que se caracteriza por presentar el punto de vista personal del autor sobre algún tema de actualidad. Este puede ser publicado en un periódico o revista y tiene como función expresar opiniones o rechazarlas con el fin de persuadir a un receptor. El cambio climático es un debate mundial en la búsqueda de alternativas para reducir los efectos de este fenómeno en el planeta. ¿Puedes hacer memoria de qué pasa cuando hay cambios en el clima? Falta de agua potable por sequías o contaminación, inundaciones, tormentas, aumento de alergias, extinción de especies animales y vegetales, aumento del nivel del mar y olas de calor. Les articles définis français sont le, la, les. Il accompagne un nom dont le sens est complètement déterminé, c'est-à-dire que l'être ou l'objet accompagné est individualisé, repéré et connu. Los artículos definidos franceses son le, la, les. Acompañan a un nombre cuyo significado está completamente determinado, es decir, que el ser u el objeto acompañado está individualizado, identificado y conocido. Estos conocimientos aprendidos hoy debemos siempre ponerlos en práctica y una buena forma de hacerlo es comentándolos con tus amigos y familiares. Soy su maestra Scarlett y mi deseo es que pasen todos feliz resto del día.
Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.